Mira, hay varias lecciones, ¿no? Lo primero es que ha sido un cambio de una profundidad inédita en términos de un tránsito de un patrón de acumulación industrial a uno centrado en la valorización financiera. Y en ese sentido, un, un- yo creo que una primera lección de ese periodo 76-2001 es que la valorización financiera ineludiblemente trae desindustrialización y una distribución regresiva en el ingreso, es decir, una caída en la participación de los asalariados en el ingreso. Esto me parece un rasgo muy relevante. Otra cuestión que me parece que nos deja la trayectoria de la economía argentina de esa época es que en realidad este, ¿no? esta complementación entre la fuga y la deuda esconde que uno lo puede tomar como un fenómeno macroeconómico global y ver sus interrelaciones, ¿no? Como una supone la otra en términos de ese patrón de acumulación que inicia la dictadura cívico-militar en la Argentina, esconde dos lógicas, dos, dos comportamientos. El primero es un comportamiento que está centrado mejor dicho, más que centrado, es el comportamiento que determina el nivel de fuga y su relación con la deuda externa, porque alude a las dos fracciones, al comportamiento de las dos fracciones principales del capital que actúan en la Argentina, que es el capital extranjero y los grupos económicos locales. Con esto que quiero decir, es una forma de acumulación de capital y que implica el endeudamiento por un lado, pero también la fuga de capitales al exterior por otro. Y alrededor de este patrón de acumulación o de este comportamiento de las fracciones oligopólicas que conducen la economía argentina, está el comportamiento que adoptan el, bueno, distintos integrantes de la alta burguesía argentina. ¿Qué hacen? Fugan, porque efectivamente estos son periodos en que hay altas inflaciones y quieren resguardar su excedente apropiado en el proceso económico y en sus actividades respectivas. Yo me refiero a pequeños y medianos empresarios también, a fugados profesionales. Esto forma parte de la estrategia del capital financiero, que participen el conjunto de la gran burguesía, porque si no se vuelve intolerable en términos sociales. Bueno, yo creo que esta es otro rasgo importante que nos ha dejado. El, el tercero, ¿no? Ya pensando más, no, pensando también en la dictadura, ¿no? Con su privatización periférica y que se perfeccionó en la década de los 90 durante Menem, eh, que consiste en lo siguiente, que eh,
y yo creo que esto es una consideración que debe tener muy en cuenta los sectores populares, que en el capitalismo las deudas se pagan las deudas y se pagan los intereses, más tarde o más temprano, pero se pagan. Y esto es lo que implicó en los 90 bueno, ya desde mediados de los 80, la propuesta de los programas de capitalización de deuda externa en América Latina y específicamente en Argentina, y en la década de los 90, fines de la década del 80, principio de los 90, en forma muy rápida ciertamente, la gran privatización de las empresas estatales. Esto tiene que ver con el pago de la deuda externa. ¿Por qué digo esto? Porque cuando en una economía, en una sociedad determinada, las divisas no alcanzan para pagar amortizaciones e intereses, se paga con capital. Y el principal capital del Estado eran sus empresas públicas. Bueno, yo creo que es un concepto, una categoría analítica muy importante, no solo para Italia, que fue lo que estaba pensando Gramsci, sino también para el caso argentino. Como toda categoría tiene variantes, y el caso italiano analizado por Gramsci tiene sus características específicas, y el caso argentino también. Ahora, el concepto en términos generales cuál es? Y bueno, que es un concepto para mí muy importante en términos de la teoría política. Vos lo podés saber mejor que yo. Pero ¿qué dice en resumidas cuentas Gramsci? Dice, bueno, entre esa situación de gobiernos de fuerza, dictaduras, para plantearlo claramente, y concesiones, ¿no? La gobernabilidad, como se diría hoy, tradicional, donde los sectores dominantes hacen concesiones a los sectores subalternos, de distinto carácter y depende de las condiciones específicas de cada momento y cada país. Hay otra situación, que es cuando los sectores dominantes aseguran esa gobernabilidad, otorgando e integrando dentro de la esfera de poder a los representantes de los sectores populares, pero no hacen concesiones a los sectores populares. Y esto es bien distinto. ¿Esto qué quiere decir? Como diría Gramsci, decapitan a los sectores populares y por lo tanto inhiben su organización, movilización y lucha. En la Argentina, desde mi punto de vista, a partir de la dictadura, o desde la terminada la dictadura, hay una profunda transformación en el sistema político y de representaciones en la Argentina. En este sentido, porque los sectores dominantes se dan la tarea de incorporar a las conducciones de los sectores populares y no darle reivindicaciones a sus bases. Este es uno de los orígenes de la crisis de las representaciones en Argentina, que se oscureció con el kirchnerismo por el fuerte liderazgo de ese ciclo de gobiernos, pero que me parece que se está expresando con mucha fuerza en la actualidad. Esto trajo aparejado, por ejemplo, para tomar un ejemplo, y no circunscribirse solamente al sistema político. Este es el origen
del tránsito en las representaciones sindicales de la burocracia sindical al sindicalismo empresario. ¿Cuál es esto? Y bueno, ustedes también pueden ser empresarios. Ahora tenemos que arreglar cómo hacemos, cómo garantizamos de que este proceso sea posible. Para mí tiene el kirchnerismo un rasgo sorprendente, sienta un precedente internacional, que es la renegociación con quita de la deuda, que da lugar a esto, a la posibilidad de reindustrialización, más allá de las deficiencias que plantea Andrés y que yo coincido, pero ese fue, ¿por qué digo? Porque lo que decía antes, que la deuda se paga en el capitalismo, y se pagan intereses y se paga capital. No es que el kirchnerismo no pagó, pero introdujo una quita muy significativa en términos nominales y reales, no viene el caso las cifras, pero que muy significativas, que permitieron y bueno, este proceso de expansión de la economía, del consumo popular y yo diría de la inversión. No es cierto que el kirchnerismo avanzó hasta el 2008, hasta el momento de la crisis mundial, por lo menos si uno mira las cifras no es así, sobre la base de la capacidad instalada, que por supuesto ociosa, que por supuesto existía a partir de la crisis del 98-2002, ni del denominado viento de cola, que es la reversión de los términos de intercambio en favor, por primera vez en muchas décadas, de los países latinoamericanos, entre ellos la Argentina. Hubo política económica, hubo inversión, y hubo inversión significativa, aún en este esquema, ¿no?, de la matriz productiva anterior. Y por otro lado, que en el marco de la crisis mundial que se abre en el 98 y que perdura en la actualidad, ¿no? Y quiero poner énfasis en esa crisis, porque es la primera crisis desde los años 30 que tiene como epicentro a el imperio, a Estados Unidos. ¿No? Lo cual no es poca cosa. Y estamos en todo un proceso donde los países centrales están corriendo la crisis a la periferia, cuando antes la periferia era la que más había crecido. Bueno, estas son circunstancias que enfrenta el kirchnerismo a partir del enfrentamiento con el agro y del enfrentamiento con los grupos económicos que hasta ese momento eran considerados como parte de la burguesía o el núcleo de la burguesía argentina por parte de estos gobiernos. De allí que uno pueda pensar, caracterizar que hay un salto de calidad en términos del kirchnerismo, porque de una situación donde el kirchnerismo está reivindicando intereses nacionales, pasa a reivindicar intereses nacionales y populares. Y este es el núcleo del enfrentamiento de los gobiernos de Cristina Kirchner. Esa categoría de un gobierno nacional popular va a contramano de aquella del transformismo, digamos. Va a contramano y ese salto de calidad, ¿por qué se da? Ya que estamos en esto,
una característica, o dos características, si querés, de los gobiernos nacionales y populares, por lo menos desde mi punto de vista, es que la centralidad primero del Estado, cosa que es indiscutible en términos de estos gobiernos que estamos mencionando. Pero por otro lado, la otra característica es que los gobiernos nacionales y populares no enfrentan la dominación capitalista como tal, enfrentan cierto tipo de dominación capitalista, que tiene que ver con el patrón de acumulación que los antecedió, es decir, en este caso, con la valorización financiera. Es a partir de la crisis del campo que el kirchnerismo, ¿no?, en la práctica, reconstruye el bloque de poder políticamente, el bloque de poder de la valorización financiera, porque hasta ese momento el enemigo fundamental era el capital financiero internacional que había explotado a la economía y a la sociedad argentina. A partir de la crisis del campo, el conflicto con Clarín, que en realidad expresa el conflicto con el conjunto de los grupos económicos, que dice, no, esta fracción también forma parte de los sectores dominantes que hay que disciplinar en la Argentina. Ese me parece que es un rasgo muy importante de tener en cuenta para entender la lógica de lo que viene después, porque como mencionaba Leandro y Andrés, efectivamente recrudece un tema de fuga que cambia su sentido, ¿no? Hasta ese momento la fuga, desde mi punto de vista, tiene que ver con esta lógica que mencionaba antes de fracciones del capital que en el marco del neoliberalismo a nivel mundial redefinen su carácter, ¿no? Lo financiero es el núcleo de sus respectivos procesos de acumulación. A partir del 2008 lo que se agrega es la disputa del poder por parte de estos sectores. ¿Por qué? Porque hay un fuerte proceso de redistribución del ingreso, fuerte proceso en términos relativos, ¿no? Estamos hablando de una participación de asalariados que, de acuerdo a los cálculos que hemos podido hacer, ronda el 40%, no es lo de la sustitución, no es lo de mediados de los años 70, antes del golpe, en fin. Pero está en el marco de una crisis mundial. Y de hecho, ese proceso de fuga, por supuesto muy acentuado y con fuerte impacto en el sector externo, en la situación del sector externo, es acompañado de retención de la liquidación de cosechas, de todo lo que conocemos de ataques a la regulación en el mercado cambiario, el llamado corralito cambiario, no sé. Bueno, no, eso. No, los gobiernos nacionales y populares son, como dije antes, los más urticantes para el poder establecido en la Argentina, en fin, en distintas sociedades, porque esto es una forma de gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué era lo que se discutía? Volviendo a tu pregunta original, ¿no? Y en el marco de lo que dice Andrés en términos más económicos. Bueno, ¿cómo solucionar la viabilidad y garantizar el avance en términos de esta disputa por el ingreso en la Argentina y garantizar la sustentabilidad en términos del sector externo? ¿No? Yo creo que en ese sentido hubo políticas bien interesantes de la negociación con China,
por un lado, de romper esquemas establecidos de financiamiento que por otro lado se le negaban a partir del conflicto con los fondos buitre, no que era el tapón que impedía tomar en todo caso financiamiento externo en los mercados capitalistas institucionalizados. Eso, la apertura, las negociaciones con Brasil, lo de la Corporación Andina de Fomento, que dio mucho financiamiento a la Argentina en esa época. En fin, diversificar sus fuentes de financiamiento, pero para garantizar ese proceso y la profundización, o por lo menos mantenimiento, durante la crisis mundial de la situación en la Argentina. El Cambiemos es una propuesta tremendamente clasista. ¿En qué sentido? Que es la restauración del poder dominante en la Argentina, la ruptura de ese proceso y replantear no solo ya la distribución del ingreso, sino la dinámica social en la Argentina. Yo creo que en ese sentido son propuestas antagónicas que cada vez más expresan un fenómeno muy complicado en términos políticos, que es una expresión que el conflicto de clase, ¿no?, que está en la base del funcionamiento del capitalismo, entre el capitalista y el trabajador, se empieza a trasladar directamente a la política. No hay mediaciones. Una de las funciones del Estado en el capitalismo es plantear que la igualdad ante la ley expresa la igualdad en el proceso productivo. Esta es la tergiversación, es poder instaurar una mirada que unifica ambos espacios, una de la estructura y otro de las representaciones, pero bajo la mirada de las representaciones, donde efectivamente todos somos iguales porque podemos votar, etc. Cuando esto se debilita, los procesos se vuelven fuertemente clasistas y los enfrentamientos profundos. Y yo creo que estamos viviendo una etapa de esas características en la Argentina con esto no es la repetición de los 90. Esto es otra variante de la valorización financiera. Hay varias características que uno podría citar. Una de ellas es, efectivamente, que no hay mediación política. Los partidos políticos fueron aliados al PRO, en realidad fueron subordinados al PRO. Este es el papel del radicalismo. Entonces, efectivamente, este es un gobierno de los ricos, gobernado por los ricos. Pero, ¿qué ricos? Capital financiero. ¿Y qué capital financiero? Sobre todo internacional. Entonces se vuelve muy densas las contradicciones, muy pesadas las contradicciones sociales en procesos de estas características, me parece. En realidad, Cambiemos no es gradualista. No tiene más remedio que ser gradualista porque hay un grado de movilización social en la Argentina que es inédito en las últimas décadas. En términos no porque uno dice en el kirchnerismo hay mucha adhesión, hay sobre todo sectores populares. Acá
hay una movilización de resistencia social muy notable. El rasgo, ¿no? Cada patrón de acumulación tiene me parece, sus expresiones, sus luchas sociales particulares, ¿no? Formas de lucha particulares, ¿no? Si uno mira la segunda etapa de sustitución, fueron unas, resistencia peronista, lucha armada, etcétera. Si uno mira la valorización financiera, y bueno, ahí se rompe el sindicalismo, por un lado nace la CTA en los 90, los piquetes y la resistencia a las privatizaciones, a la expulsión de mano de obra, en fin. Hoy estamos en la etapa de las grandes movilizaciones populares, que es una de las cuestiones que quieren empezar a limitar, porque esto se está haciendo de mambo, mediante represiones al estilo de el último viernes, Santiago Maldonado y la movilización popular. En realidad no es gradualista, no ha podido avanzar, es una paradoja, ¿no? Porque esto lo que le permite decir, no, nosotros somos gradualistas en contra de los halcones, y aparecen de vez en cuando las propuestas de Máxima. Y esta es la importancia que tienen estas elecciones. ¿Por qué? Porque el actual gobierno, desde mi punto de vista, lo que busca con estas elecciones es, no iría a lograr, sino hacer creer que es una victoria rotunda y que eso habilita todas las políticas que no ha podido aplicar en estos 2 primeros años, ¿no? Y están en la agenda la reforma impositiva, las reformas jubilatorias, las reformas provinciales. Yo quisiera recordarle a los compañeros de las provincias que el proyecto del capital financiero en el 2001 era, entre otras cuestiones, y esto de la dolarización, etcétera, acompañarlo por una reforma en el sistema político, en el sistema de representaciones. Esto era la regionalización de la Argentina, que empezó a hacerse. La Pampa era la capital de la Patagonia. ¿Qué es esto? Unificar las distintas provincias en regiones, lo cual implica cambiar el mapa político de la Argentina. Porque ¿cómo son ahora senadores, diputados? En fin, entramos en otra historia. Bueno, cuestiones como esta se debe estar barajando. Y en ese sentido, ¿no? Estas elecciones que, desde mi punto de vista, ¿no? que combinan, esto no tiene que ver con el libro, pero ¿qué combinación hay? Hay una combinación principal, hay un contenido principal que es una pugna de proyectos nacionales, provincia de Buenos Aires. Y hay efectivamente expresiones de conflictos y dinámicas regionales y provinciales. Bueno, efectivamente hay una disputa de proyectos en estas elecciones que no es que, bueno, finalmente sea una puesta en escena para el 19, no es así. Es la habilitación de qué tipo de políticas hay a partir de octubre del 17, que no es lo mismo. Andrés decía hace un rato que en las elecciones
estaba de alguna forma expresada una tensión entre un avance de la superación de la restricción externa por la vía de cambios en la matriz productiva, que podría haber sido parte de la agenda, o bien la reversión de ese proceso a través del regreso de alguna variante, como dice Eduardo, de la valorización financiera. Hay discusiones sobre qué cambió y qué no cambió en el último año y medio en Argentina, pero sin dudas no hay manera de poner en discusión que uno de los cambios más importantes, más significativos y perdurables ha sido la dinámica del endeudamiento externo. La superación, entre comillas, ¿no? De la relajación de la restricción externa por la vía del endeudamiento, la característica central que tiene en este periodo es su velocidad y volumen. Eso es inédito y difícilmente haya casos con parangón en el resto del mundo. Para tener una idea, si nosotros comparamos en economía periodos anteriores con periodos actuales, lo que conviene hacer es traer a valor presente los valores. Es decir, no es lo mismo $100 hoy que $100 en el año 80, por ejemplo. Entonces uno, a través del cálculo de la inflación, trae a valor presente, por ejemplo, el endeudamiento externo que hubo desde la dictadura en adelante y comparándolo con la actualidad. El año donde más endeudamiento hubo en todo el periodo 76-2001 fue el año 82, precisamente el año de la Guerra de Malvinas. A valores de hoy, ese año el gobierno nacional se endeudó en un poco más de 18.000 millones de dólares. Es mucha plata. Ahora, el año pasado el endeudamiento del gobierno nacional y el Banco Central superó los 40.000 millones de dólares, es decir, más del doble que esa cifra. En lo que va del año, los primeros 7 meses de este año, ya llevamos más de 26.000 millones, con lo cual probablemente estemos empatando los 40 del año pasado. De esta manera, en tan solo un año y medio, un poquito más, ya aumentamos en un 50% el total del endeudamiento externo del sector público nacional, sin contar las provincias, que también ya se endeudaron en más de 10.000 millones de dólares en este periodo, lideradas, por supuesto, por la provincia de Buenos Aires, más de 4.500 millones de dólares. Ahora, esto, dicho así, en números, tal vez no alcance a dar cuenta de la dimensión que asume. Por eso yo comparaba, decía, bueno, en realidad el endeudamiento que hay con esta dinámica, en este momento, es que por mes hay un endeudamiento externo del gobierno nacional de más de 3.400 millones de dólares. Eso da que por día son casi 115 millones de dólares, por hora casi 5 millones de dólares, y en lo que lleva la entrevista nos debemos haber endeudado unos 8 millones de dólares aproximadamente. Ahora, por ejemplo, con el endeudamiento del año pasado, Argentina podría haber construido 10.500 kilómetros de autopistas, y con lo que nos endeudamos tan solo en un mes podríamos haber hecho el tren a Tucumán nuevo, ¿no? Con toda la tecnología moderna para hacerlo, y con lo que nos endeudamos en un solo día, o sea, con lo que nos vamos a endeudar hoy, podríamos construir 3 clínicas de 11 pisos con 180 camas, por ejemplo. Ahora, esto no lo vemos, no hay 3 clínicas nuevas, no hay kilómetros nuevos, etc., pero lo vamos a tener que pagar a todo. Es decir, no está, pero vamos a tener que pagar lo equivalente a las 3 clínicas, a los kilómetros de autopista, a los kilómetros de vías férreas, en el largo plazo, en algunos casos hasta dentro de 100 años. De modo que me parece, creo que coincidimos todos, que es muy importante dar cuenta de la dimensión que está tomando esto, porque se habla de los aumentos en las tarifas, se habla de la caída del salario, y la deuda en este momento está teniendo un protagonismo que es central, y lo vamos a empezar a padecer sobre todo en muy breve plazo. Entonces, por un lado, esa lógica. Y segundo, ya más cortito, quería mencionar que la fuga de capitales, que una de las promesas de la actual gestión económica era generar garantías de confianza para atraer inversión, es decir, al revés de fuga de capitales, que ingresen capitales, prácticamente se revirtió. En realidad hay un ritmo de fuga de más o menos 1.000 millones de dólares por mes, acelerándose en este año. De modo que la lógica de este par, inversión versus fuga, por ahora va ganando por goleada la fuga de capitales. De manera que
las mejoras productivas hacia adelante, por lo menos se tendrán que esperar bastante para tener resultados. Entonces uno puede pensar, o quienes escuchan o ven esto, pueden pensar que en realidad este endeudamiento viene a cubrir obligaciones contraídas con el exterior durante los gobiernos anteriores, hasta el 2015. El 2017 es un año de vencimientos extraordinarios. Vencen entre deuda nueva y deuda vieja 68.000 millones de dólares. Y uno dice, bueno, es una cifra realmente espectacular. Es la mayor entre el 2015 y el 2023, que es la serie que tengo acá. Pero, y yo creo que esto es interesante de mencionar, de esos 68.000 millones, 23.000 son de obligaciones contraídas con anterioridad a diciembre del 2015. 44.000, el 64% son deudas del actual gobierno. Lo cual me parece importante para complementar la visión que daba Leandro. Efectivamente, no es que esto, como decía Leandro, lo vamos a seguir viendo hace 100 años, dentro de 100 años. Lo vamos a ver, lo estamos viendo ahora y lo vamos a ver en los próximos años, es decir, en el corto plazo. El tema cuál es, ya implica el pago de las obligaciones con el exterior, aproximadamente el 9% del gasto público. Esto implica superar largamente el gasto en educación, en fin, en otros. Es una cifra realmente significativa la que implica ya en términos de intereses, y por supuesto va a haber que pagar los intereses y el capital, ¿no? Hoy no se puede hablar de una nueva dinámica virtuosa, no podemos afirmar eso, se puede aventurar como hipótesis, desde nuestro punto de vista no es así, digamos. En principio lo que hay es, pues ahora se viene comparando con un año, como dijiste vos, muy malo, que fue el año pasado, que sufrieron caídas prácticamente casi todos los sectores, con lo cual, bueno, estaríamos a lo sumo recuperando, digamos, parte de lo perdido, depende de qué sectores, ¿no? El año pasado. Pero de todos modos, digamos, cuando uno analiza, digamos, los principales, digamos, indicadores, efectivamente el consumo, sobre todo el consumo, digamos, ¿no?, que tiene que ver más con el consumo popular, no repunta, o sea, digamos, una cosa es cuando uno toma indicadores del INDEC, pero cuando se ven, digamos, las cantidades físicas que se venden, se ve que no repunta esto. Y sí repuntan algunos sectores que están más vinculados a algunos mercados externos, tampoco demasiado, digamos, hubo cierta recuperación, por ejemplo, de la demanda de automotores por parte de Brasil, aunque esto comparado siempre con el año pasado, y sobre todo, digamos, ¿no?, el consumo de sectores de altos ingresos. Ahora, la inversión tampoco se ve, digamos, una recuperación significativa. De hecho, por ejemplo, el principal caballito de batalla, ¿no?, del gobierno era: hay que generar las condiciones para que vengan inversores extranjeros, hizo el mini foro de Davos, etcétera. La realidad es que cuando uno analiza, ¿no?, qué pasó, por ejemplo, con la inversión extranjera directa en este tiempo, lo que se ve es que no solo, digamos, son menores los niveles que, digamos, durante la mayor parte de los años de los gobiernos previos, sino que inclusive no logran compensar lo que es la remisión de utilidades de las empresas extranjeras, digamos. O sea, las empresas transnacionales hasta ahora sacan más divisas, más dólares de los que ingresan con nuevas inversiones, digamos, ¿no? Hasta ahí, digamos, ni siquiera hay una ecuación
positiva. Obviamente esto tiene que ver con que se liberó el manejo de los dólares, de las divisas, entonces tienen más facilidades para remitir. Pero volviendo al tema de la deuda, ¿no? Digamos, buena parte de esto se sostiene en buena medida gracias a este fenomenal endeudamiento, ¿no? Por ejemplo, uno de los sectores que más ha repuntado, que está más, es la construcción, basada sobre todo en la obra pública, ¿no? Ahora, esto se financia como básicamente, digamos, ¿no? Tenemos una situación deficitaria en términos de un déficit muy grande que no se ha logrado reducir sustancialmente, se financia a través de, por ejemplo, el endeudamiento, ¿no? Ahora, como dice Eduardo, más corto que mediano plazo, digamos, esto de alguna manera va a haber que pagarlo, se podrá refinanciar una parte, pero también esto depende de las condiciones internacionales, de qué pasa con las tasas de interés. Entonces, es todo, uno podría decir, bueno, hay cierta recuperación, sí, pero uno no ve que sean, como se pregona del gobierno, ¿no? un modelo sustentable en el largo plazo, porque básicamente en lo que se está basando esa recuperación es en endeudamiento, ¿sí? Digamos, en algunos sectores en particulares que no terminan, digamos, no generan, no traccionan al conjunto de la economía, digamos, por ejemplo, el sector agropecuario, ¿no? Que es muy importante la provisión de divisas, pero en términos de empleo y de valor agregado, la verdad que es muy escaso su incidencia. Y tampoco está pasando ni siquiera esto de transformarnos en el supermercado del mundo, en agregarle valor a esos productos. Más bien, sí, digamos, todos los supermercados del mundo están llenando los supermercados argentinos, digamos. Entonces, acá no se ve, por lo menos desde mi punto de vista, no se ve a mediano o largo plazo una estrategia de crecimiento que haga esto sustentable, digamos. Realmente es una incógnita que puede pasar en los próximos años. Esto no quiere decir que, no sé, el año que viene la economía caiga un 10%, pero no se ve que digamos que haya un sendero de crecimiento sustentable en donde se hayan atacado los principales problemas que venían afectando la economía argentina. El capital financiero internacional por primera vez puede tener un gobierno en la Argentina porque ha transcurrido el suficiente tiempo para que un sector de la alta burguesía tenga esa representación. Esto es el gran problema de los organismos internacionales, del capital extranjero, es que el control del Estado no lo podían tener sino indirectamente. Bueno, ahora el capital financiero lo tiene directamente. Bloomberg tiene, cuando salió la agencia Bloomberg, ¿no? Esto yo lo expuse en el Congreso con lo de los fondos buitres, con el pago. Bloomberg, cuando gana Cambiemos, saca, ¿no?, como gran título, Wall Street de nuevo controla a la Argentina. Bueno, es esto. Y que esto no es ninguna novedad lo que estoy diciendo, ha sido percibido por los sectores populares claramente por esta cuestión, por las faltas de mediaciones políticas que oscurezcan el contenido clasista de un gobierno. Bueno, tendría que estar Enrique Arceo para hablar de las transformaciones a nivel internacional en las empresas, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con el neoliberalismo a partir de los 90? Yo lo voy a decir en términos muy generales. Se ha exacerbado la centralización de capital también en Argentina. Entonces, ¿qué ocurre? Que acá hay sectores, ¿no? Y ya estoy hablando del empresariado, donde su unidad económica es una empresa. Y puede ser grande, ahí todavía sobreviven empresas oligopólicas independientes, digamos, que no están integradas en grupos.
pero la unidad económica del capital dominante en Argentina cambió. ¿Es el grupo o local o transnacional? Y eso implica dinámicas muy diferentes a una empresa, en sus horizontes, en su proceso de acumulación, y además en una fase del capitalismo donde predomina la valorización financiera. Entonces, los grupos tienden a participar fuertemente de esa valorización financiera, y de allí la escasa inversión a nivel internacional. O son grupos que están controlados por capitales financieros, como pueden ser fondos de jubilación y pensiones, etcétera, que le exigen una rentabilidad acorde a la ganancia financiera. Entonces, este grupo Macri, que sus orígenes, desarrollo, está fuertemente vinculado al grupo Fiat, es la matriz de donde se monta el grupo Macri, actúa como capital financiero, ¿no? ¿no? Está enfrentando lo que eran sus correligionarios en términos de grupos económicos en la Argentina, y que él denomina el círculo rojo. Este es el círculo rojo. Los otros grupos económicos